para que todos lo tengan y todos hablar el mismo idioma en cuanto al proyecto. Sale, entonces, enseguida les empiezo a compartir mi pantalla también para que vayamos viendo qué onda con este proyecto. Bien, les repito entonces, este va a ser el proyecto, estamos hablando del proyecto de unidad 1. Y va a ser una base de datos, obviamente, hecha en SQLite. Aquí sí les voy a encargar bastante que cuando ya tengamos la interfaz instalada, porque ya la instalamos el SQLite, instalamos el SQL Browser. Les voy a pedir que el esquema completo lo hagan en terminal. Ya tienen por ahí clases grabadas donde pueden consultar cómo hacerlo en terminal. Entonces, en ese sentido, no creo que haya problema. Vamos a ver, vamos a llamarle a este esquemita de base de datos. Vamos a hacerlo de... vamos a llamarle transporte. Aquí se va a llamar la basecita de datos. Transporte. Y enseguida les empiezo a plantear cada una de las tablitas con sus respectivos atributos, que ya saben que son los campos, tipos de datos, y pues ya por ahí nada más establecemos el número de registros que quiero en cada tabla y las consultas que van a desarrollar. ¿Sale? Entonces vamos a empezar con los esquemitas, que son las tablitas. Aquí por un lado va a ir la primera tabla. En este caso, la primera tabla le vamos a llamar, esta va a ser de unidades. Unidades de transporte. Vamos a poner un ID de unidad. Reducir un poquito el tamaño. Un ID de unidad. Vamos a ponerle marca. Vamos a ponerle modelo. Vamos a ponerle capacidad. Tipo combustible. ID de unidad, marca, modelo, capacidad. Capacidad en cuanto a pasajeros, tipo combustible. Vamos a registrar también. Bueno, en lugar de capacidad, para que quede más claro, porque me quedé pensando en eso, vamos a ponerle el número de asientos. Sí, queda un poco más claro. Tipo de combustible, fecha del último mantenimiento. Fecha último mantenimiento. Y vamos a ponerle, a ver qué más lleva la unidad. Y igual y con eso. Con esto, enseguida vamos a definir los tipos de datos. Déjenme reducir el tamaño a esto para que nos quepan las demás. Como quiera, yo digo que ahí los alcanzan a ver si les llegan. Bueno, en el caso del ID de unidad, ese puede ser un valor entero. Recordemos que aquí estamos hablando de que tenemos 5 tipos de datos válidos. ¿Qué tipo de dato le podremos poner si quiero valores enteros? A ver, recuérdenme. Háganse presentes, háganme saber que están ahí.
Tipo Ahí text. usamos tipo text para... A En la ver, última vez text. usamos tipo text para todo, profe. Ajá, pero yo quiero valores enteros, entonces, ¿qué tipo de valor le puedo poner? Integer O o bueno, int. exacto. Si quiero valores enteros, puedo ponerle un integer o int, como comentan. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle integer. Las pasadas sí tienen razón, utilizamos tipo text para todo, porque se prestaba, pero en este caso, para la ID de unidad, que en otras palabras va a ser el número de unidad, por eso lo estamos manejando, le quiero que le pongan entero. Bueno, la marca, pues es definitivamente texto, ¿no? De hecho, le voy a poner completo texto. Ya ustedes sabrán qué palabra es la que se utiliza para definirle el tipo texto ya cuando la estén haciendo. En el caso del modelo, hablamos de un año modelo, por ejemplo, 2017, 2018, 2019. Entonces, ¿qué tipo de dato le pondré? Tendría que ser un integer. Así es. Un integer como arriba. Número de asientos, por supuesto, también integer o entero. Tipo de combustible, aquí sí es texto. Fecha de último mantenimiento, pues ya sabemos que en el caso de date no está como tal en, en este manejador de base de datos y lo puedo manejar como texto. Ya vimos que incluso si me maneja las fechas que yo ponga como texto, me las maneja como fechas. En ese sentido no hay problema. Bueno, aquí ya tengo definida mi primer tabla. Van a ser varias tablas, ¿eh? Ahora sí que vamos a poner a prueba por aquí su habilidad de relacionar y de generar una base de datos. Vamos a poner una línea para delimitar la tablita. Ahí está. Voy a copiarla para no tardarme tanto en otros. Ahí está mi tabla de unidades. Voy a generar una tabla por acá de rutas. Le voy a poner el ID de ruta. Voy a cambiar los campos. Va a ser ID de ruta. Una ruta, hablamos de transporte, a lo mejor no sé, de transporte terrestre, autobuses, por ejemplo. Voy a generar las rutas. En este caso, una ruta tiene un punto de partida, que sería el origen, tiene un destino. La ruta pues va a ser cubierta por una unidad de transporte. Entonces aquí voy a ponerle un ID unidad. ID unidad que lo va a cubrir. Probablemente voy a registrar la distancia de la ruta. Va a ser su ID, el origen, el destino, la distancia y la unidad que va a cubrir esa ruta, ¿ok? Desde aquí ya estamos visualizando que tiene que haber una relación con esta tablita de acá, de unidades, porque aquí voy a tener registradas las unidades, pero acá voy a poner qué unidad va a cubrir específicamente alguna ruta en específico. O bueno, probablemente esto de la unidad a lo mejor no lo tenga aquí, para dar oportunidad a que más unidades puedan cubrir la misma ruta. A lo mejor voy a tener en otra que diga salidas o algo así, ¿no? Donde yo ya programe las salidas. De hecho, es lo que voy a hacer ahorita. Vamos a poner una de salidas por aquí. Salidas. ¿Qué voy a poner en salidas? Ah, bueno, ahorita también lo voy a quitar. Ah, nos falta definir acá, ahorita lo ponemos. En salidas, ¿qué voy a poner en salida? Pues a lo mejor un ID de salida. Voy a poner la fecha de la salida. La hora. ID de la ruta. El ID de la unidad que va a cubrir esa ruta.
ID de salida, fecha, hora, ID de ruta, ID de unidad. Y puedo poner un ID del chofer. O le puedo poner chofer. Va a cubrir esa salida. Bueno, esto va a estar bien interesante esta basecita de datos. Ahorita le vamos definiendo tipos de datos, eso es lo de menos. También vamos a tener la venta de boletos. Los boletos. Ahora bien, los boletos, ¿cómo los voy a vender? Con el ID de salida. Pero antes del ID de salida, voy a tener el número de boleto. Número de boleto. El ID de la salida. Vamos a suponer que de manera general vendo los boletos. No lo hago por línea de transporte, sino de manera general. Número de boleto, ID de salida. Con el ID de salida yo ya puedo saber todo lo referente a la salida. A qué hora sale, qué día sale, qué ruta cubre, qué unidad, es decir, qué autobús, incluso el nombre del chofer. Pero en el caso del boleto, aparte del ID de salida, voy a ocupar el nombre del pasajero, el número de asiento, fecha de compra del boleto, el importe, es número de boleto, el ID de la salida, nombre del pasajero, número de asiento, fecha de compra, importe. Incluso el tipo de pasajero, también. Porque recordemos que hay normal, luego le ponen que estudiante, luego le ponen inceno, luego le ponen maestro, ¿no? Y de acuerdo a eso incluso es el importe, que también podría ser otra tablita, pero bueno, no los quiero llenar de tablitas, que ya van varias, ¿no? Pero de eso se trata, de que sea interesante y quiero ver cómo lo resuelven. En el caso de por último, vamos a poner una de choferes o de personal, le voy a llamar. Conductores, vamos a llamarle conductores. Bueno, aquí le vamos a poner clave del conductor. Clave del conductor. Por supuesto, el nombre. Nombre. Fecha de nacimiento. ¿Qué más se les ocurre que puedan guardar en cuanto a los conductores? Hay cosas importantes. Fecha de nacimiento. Estado civil. Y algunas cosas importantes que se les ocurren. Se puede almacenar en cuanto a los choferes. Ahí no debería de llevar, profe, la ruta, la que va a tener. Eso precisamente aquí está, mira. Se va a relacionar aquí. Va a ir con una salida para que el mismo chofer se le pueda asignar, no sé, una salida el día de hoy, luego otra el día de mañana, inclusive a diferentes rutas. Que generalmente los mandan a la misma ruta, ¿verdad? O sea que podría ser acá, meter acá la parte del chofer, pero lo estamos metiendo aquí en las salidas. Esta de aquí se va a relacionar con esta de aquí. Ahí quiere que usemos unas foráneas, profe. Así es, así es. Ahorita vamos a definir dónde vamos a poner las foráneas, dónde van a ir las primarias y cómo se va a relacionar. Bueno, les decía, aquí nos falta información de los conductores. Hay algo importante en cuanto a los conductores que no debemos de pasar por alto. Aparte del tipo de sangre, ¿qué más se les ocurre? Cuando
saca la licencia, le preguntan si quiere ser donador de órganos. Bueno, Ok. Vamos a guardar más que eso el número de licencia o la clave de la licencia. ¿Ellos tienen un número de control, profe? Ajá, sería este de acá, la clave del conductor. Pero en el caso de ellos, y a lo que yo me refería, es que a ellos les hacen exámenes médicos. Y es importante que, si no me equivoco, se los hacen, no sé si cada semana, o se los hacen seguido, o cada tercer día. Fecha del último examen médico. Porque ahí se supone que se tienen que asegurar de que anden bien, que no traigan la presión alta o cosas así, ¿no? Se refiere a la fecha del último examen. Tiene que estar actualizado siempre. Aquí probablemente ya como datos personales, el domicilio y teléfono por último. Ahí está. Bueno, en la mayoría de las tablas nos falta definir el tipo de dato que va a tener cada uno de los campos, así como también cuáles van a ser llaves foráneas, llaves primarias y cómo se van a relacionar. Pero fíjense bien, para que se pueda vender un boleto de una salida en particular, pues ya tenemos que tener salidas. Como se pueden dar cuenta, ya tiene que haber salidas dadas de alta. Pero para poder tener salidas, ya debemos de tener dadas de alta algunas rutas y algunas unidades porque se ocupan aquí. Y choferes también. ¿Sale? O sea que ya adelantándome un poquito, para poder llenar esta base de datos con información, la última tabla que tendría que llenarse sería esta, de boletos, porque para eso, les repito, ya tendrían que tener salidas registradas. Y para tener salidas registradas ya tendrían que tener rutas dadas de alta, unidades de esas de acá dadas de alta y conductores. Aquí de hecho podemos ponerle, para que no se confundan también, que es clave del conductor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las primeras tablas que ustedes pueden comenzar a llenar, o donde pueden empezar a introducir datos sin problema, pues sería esta. Unidades es una de ellas, esta de acá, ruta, esta de acá, conductores. Una vez que ya tienen datos en estas, ya pueden dar de alta salidas, obviamente utilizando ID de unidades de las que dieron de alta acá, obviamente ID de rutas de las que dieron de alta acá, y por supuesto clave de conductores de los que tienen ustedes aquí. Y una vez que ya tienen salidas, entonces sí, ya pueden empezar a registrar boletos vendidos. ¿Sale? Así es la lógica de esta base de datos. Por eso tiene su chiste. Bueno, vamos a empezar definiendo los tipos de datos para rutas. El ID de ruta, pues ya le pusimos, no necesariamente tiene que ser entero. Ese se quedó ahí. Esta podemos ponerla como texto. Origen, por supuesto, es texto. Origen se refiere a una ciudad. Por ejemplo, yo puedo crear una ruta Ciudad Valles Tampico. Entonces le voy a poner un ID, el que yo quiera, pero en origen le voy a poner Ciudad Valles, San Luis Potosí. Destino, Tampico, Tamaulipas. Distancia, no sé, 126 kilómetros, por ejemplo. Creo que sí la tiene. Para distancia también usamos texto, profe. Sí, así es. En esta tablita todos van a ser de tipo texto. Esta va a ser de tipo texto. Esta va a ser de tipo texto. Bueno, entonces, esta y esta se pueden llenar de inicio. Esta de acá también es otra de las que podemos llenar sin problema al principio. Clave del conductor, igual podemos ponerle texto. Nombre del conductor, por supuesto, es texto. Pues una O. Fecha de nacimiento, pues ya vimos que el equivalente aquí es texto. La edad, que esta sí es entera. El integer es el entero, ok. No hay problema ahí. Estado civil es texto.
Tipo de sangre también es texto, porque aquí es, no sé, A, O positivo, O negativo, B positivo, etcétera, etcétera. Lleva una letra y lleva un símbolo, por eso el texto. La clave de la licencia, también, si no me equivoco, es una clave alfanumérica, entonces también es texto. Esta es una fecha, también es texto. Domicilio, también es texto. Y teléfono, también es texto. Ya quedó la de conductores. Ahora nos vamos aquí con esta de salidas. El ID de la salida, aquí sí ya ustedes, si quieren, pueden definirlo como lo quieren, entero o texto. Pero recordemos que como va a estar relacionada, el mismo que le pongamos aquí, tiene que llevar acá. Esa parte hay que cuidarla también. Como esta va a estar relacionada con esta, aquí también de entrada ya tenemos que ponerle el mismo, que es texto. Ahí ya no hay pierde. En el caso de esta, que se va a relacionar con esta de acá, tiene que ser el mismo tipo de dato, que es integer. Entonces, aquí ya le puedo ir poniendo que es integer. Esta, que es ID de ruta, va a ir relacionada con esta de acá. Entonces, ya desde aquí definimos que es texto. La hora va a ser texto, porque recordemos que la estamos definiendo con 2 dígitos, los 2 puntos y otros 2 dígitos para los minutos. En el caso de la fecha, pues ya sabemos que las fechas en este manejador se manejan como texto. Y esta que les decía, ustedes la pueden definir como la quieren. Nada más recordar que como va a estar relacionada con esta de acá, tiene que llevar el mismo tipo de dato. Pero desde ahorita podemos definirlo. ¿Qué tipo de dato le ponemos? ¿Entero o texto? Pues para no errarle hay que ponerle texto igual, profe. Órale pues. Texto aquí y por ende lleva texto acá. ¿Sale? Ahí está. Bueno, el número de boleto, no hay pierde, es entero. Que bueno, aquí sí no recuerdo, la verdad, los tickets, los boletos que te venden en la central. No me acuerdo si traen letras. Según yo traen números nada más, pero sinceramente no me acuerdo. El tipo pasajero es texto, no hay bronca. El nombre del pasajero es texto. El número de asiento es entero. La fecha de la compra es texto. Y el importe es, a ver, en el importe, ¿qué le pondremos? Texto no le podemos poner. ¿Qué le pondremos? Un flotante Eso, un flotante. Un float. ¿Por qué un flotante y no un entero? Es mi pregunta. por los decimales. Exacto, muy bien, por los decimales. Porque, aunque no lo crean, sí hay rutas donde te cobran con decimales. O sea, te cobran, no sé, son 55 con 50 centavos. Y digo, los 50 centavos, pero bueno, así te los cobran, aunque no crean. Sobre todo los que son, valga la redundancia, de ruta, que no lo tomas desde la central, sino que lo tomas un poquito adelante, ya te empiezan a cobrar ahí con decimales. Por eso la parte del flotante. Bueno, entonces ya quedó definido todas las tablitas que vamos a usar y los tipos de datos. Ahora bien, vamos a ver las relaciones y los tipos de llaves que va a llevar. Empezamos con esta. Esta de aquí, la tabla de unidades, ¿dónde va a llevar la llave primaria? Si es que lleva, o llave foránea. ¿Dónde se la pondremos? Por acá voy a poner la notita de que las llaves primarias las vamos a marcar. A ver. Con un símbolo de más vamos a marcar una llave foránea.
Y con un asterisco vamos a marcar la llave primaria. Asterisco significa llave primaria. Y el símbolo de más una llave foránea. Es una notita que voy a dejarles aquí. Más para que quede ahí aclarado. Ahí está. ¿Dónde le ponemos llave primaria y dónde le ponemos llave foránea? ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Dónde ponemos llave primaria, llaves primarias en este esquema de base de datos y dónde llaves foráneas? Pues la que tiene más datos es la de unidades. Ahí podemos poner una primaria o no, profe. Así es. Siempre el análisis que debemos de hacer para determinar dónde llevan las llaves primarias y dónde las foráneas es determinar en qué tablas los registros tienen que ser únicos, es decir, en qué tablas van a estar registrados una sola vez. Por ejemplo, en esta, los autobuses o las unidades de transporte que yo dé de alta van a estar registradas una sola vez aquí. ¿Sí? ¿Y cómo los voy a identificar? Por el ID de unidad. Por eso, este campo de aquí en particular va a llevar una llave primaria. Así. Por ese hecho de que los datos aquí van a ser únicos, no se deben de repetir. Igual y sí puedo tener a lo mejor dos autobuses que sean de la misma marca, el mismo modelo, con el mismo número de asientos, el mismo tipo de combustible, inclusive puede ser que a varios de ellos les dé mantenimiento el último día. Sin embargo, cada unidad se va a diferenciar por el número de unidad que tengan, por el ID de unidad, porque pues como bien sabemos, las líneas de transporte se pueden comprar una flotilla de autobuses, no sé, Marco Polo, iguales, incluso los pintan iguales, pero ¿cómo los diferencian? Por el número de unidad. Ajá. Entonces, en ese sentido es como debemos hacer el análisis y determinar, ok, entonces esta tabla lleva una llave primaria para que no me permita ponerle a dos autobuses diferentes, aun y cuando sean de la misma marca, modelo y todo el rollo, que sean diferentes, no me permita ponerles el mismo número de unidad. ¿Sale? Por eso ahí lleva una llave primaria. ¿Dónde lleva la llave foránea? Bueno, en donde yo voy a meter esos números de unidades, que sería, por ejemplo, en esta tabla, en salidas. Aquí le voy a meter los números de unidad que yo registré acá. Y aquí sí puedo, o sí debo de dar oportunidad a que se registre varias veces el mismo número de unidad, porque puede ser que a lo mejor el día de hoy esa unidad yo la mande a Tampico, pero a lo mejor el día de mañana la mando a San Luis y pasado mañana esa misma unidad la mando, no sé, a Río Verde. La semana que entra a lo mejor lo puedo mandar a otro lado. Entonces, cada vez que yo registro una salida con ese mismo número de unidad, pues se va a estar registrando esa clave de unidad. Si yo le llevo a poner aquí una llave primaria, no me va a dar oportunidad a que yo registre varias veces ese mismo número de unidad, siendo que es algo que yo puedo o debo de poder hacer en esta tabla, ¿ok? Entonces, aquí estamos ya de acuerdo a este análisis, definiendo que va a llevar una llave foránea. ¿Sale? Entonces, si acá tienen su llave primaria y aquí su llave foránea, ya hay una relación entre estas dos tablas a través de este campo. Este de aquí con este de acá. Ok, bueno, entonces ya vamos definiendo ya las llaves. ¿Algún otro campo de aquí debe de llevar llaves? Yo creo que no. ¿No sería el ID de salida, profe? ¿Qué? Ahí en la tabla de salidas. Ah, sí. Bueno, ahorita vamos a terminar con unidades. Unidades, Okay, yo creo que no necesita otra llave, ¿sale? Nada más lleva una llave primaria aquí. Solamente. Nos vamos con rutas, con esta de acá.
Rutas, vamos a ver con rutas qué onda. Las rutas también deben de estar definidas una sola vez. Ajá, una única vez aquí, en esta tabla. Por ejemplo, la ruta Valles-Tampico, pues la debo definir una sola vez. A lo mejor tengo una ruta intermedia que sea, no sé, Valles-Tamuín, pero pues va a ser otra ruta. O Valles-Ébano, si es que alguna unidad nada más llega hasta Ébano. O no sé, San Luis Potosí-Tampico, pues es una ruta diferente a Ciudad Valles-Tampico. ¿Por qué? Porque tengo autobuses que salen de aquí nada más hacia Tampico, pero hay otros autobuses que vienen desde San Luis hasta Tampico. Entonces ya estamos hablando de dos rutas distintas. Por eso cada ruta debe de ser única. Ajá. Y por ende, aquí le vamos a poner una llave primaria también en este ID de ruta. Pero cuando esa ruta yo la vaya a registrar acá en salidas, recordemos que yo puedo programar una salida para Valles Tampico para el día de hoy. ¿Sí? Hoy a las, no sé, a las 3 de la tarde. Pero mañana tengo otra salida también para la misma ruta a las 5 de la tarde. Ajá, entonces debo de poder registrar varias veces la misma ruta. ¿A qué me lleva esto? A que entonces aquí debe de llevar una llave foránea que se va a relacionar con esta llave primaria de aquí. Ok, entonces ya tengo también aquí una relación entre esas dos tablas a través de esta llave primaria con esta llave foránea de aquí. Ok, ahora bien, estas tablas me están generando una llave foránea en esta de aquí. Como vamos viendo, una misma tabla puede tener varias llaves, ¿sale? Sobre todo foráneas, porque llaves primarias generalmente tienen una nada más, pero llaves foráneas sí pueden tener varias, porque yo puedo obtener datos de diferentes tablas. Como pueden ver aquí, o puedo sacar información más específica de las rutas y también de las unidades que cubren esas rutas. Ajá. Y ahorita lo vamos a hacer también con conductor. Vamos a ver que también aquí va a llevar una llave foránea. Pero bueno, vamos a terminar con la de rutas. ¿Llevar alguna otra llave? Pues yo creo que no, nada más con la llave primaria que lleve aquí en ID de ruta. Estas de aquí pues igual y no necesitan ningún otro tipo de llave. Entonces ya quedó definida también esta tabla de rutas. Nos pasamos a la tabla de conductores. La tabla de conductores pues definitivamente debe de llevar una llave primaria aquí en la clave del conductor. Aquí le voy a meter una llave primaria. ¿Por qué? Porque cada conductor debe de tener su propia clave y no debe de repetirse. Una clave que yo le asigne a uno, no se la puedo asignar a otro diferente. ¿Sale? Entonces ya desde aquí estamos definiendo que va a llevar una llave primaria. En el caso de la tabla de conductores, creo que no hay ningún otro campo que deba de llevar llave primaria o algún otro tipo de llave. Pero esta clave de conductor yo la voy a utilizar aquí para saber qué conductor va a cubrir una salida en particular. Entonces, aquí le voy a asignar su llave foránea, que ya desde aquí voy viendo que esta se va a relacionar con esta de aquí. Entonces, como vamos viendo, la tabla de salidas ya tiene 3 llaves foráneas. Pero bien lo decían ahorita, esta tabla de salidas también debe llevar una llave primaria aquí. Por supuesto, porque las salidas son únicas. Estas salidas no se vuelven a repetir. Si yo programo una salida para ahorita a las 3 de la tarde, pues definitivamente va a ser diferente a la de mañana, aunque sea cubierta por la misma unidad, por la misma ruta y mande al mismo chofer, pero el simple hecho de que la estoy mandando hoy y sale hoy, ya la de mañana es diferente, ya es otra salida distinta. ¿Sale? Entonces, las salidas son únicas, por eso también le voy a poner una llave primaria aquí. Esta tabla va a estar buena porque va a llevar una llave primaria y lleva 3 llaves foráneas. Estas de aquí, para relacionarse con estas tablas de por acá. Y bueno, en el caso de la fecha no me conviene ponerle llave primaria ni llave foránea, no tiene caso. Tampoco a la hora, esas se quedan así.
me paso a la tabla de boletos. En la tabla de boletos, el número de boletos se supone que debe de ser único. No puedo vender 2 boletos con el mismo número a 2 personas diferentes. Entonces, por eso le puedo meter una llave primaria. Aquí. Ahí está. Una llave primaria. Sin embargo, el boleto yo lo vendo para una salida en particular, que tiene una fecha de salida, una hora de salida, que está cubierta, va a cubrir una ruta con un número de unidad y un conductor específico, ¿no? Pero entonces, esa información yo la puedo obtener de esta tabla que ya tiene una llave primaria. Entonces, ¿qué hago? Le meto una llave foránea aquí para poder enlazarla con esta de acá y poder obtener toda esa información que yo necesito. ¿Sale? Y bueno, ya el resto de la información, como el tipo de pasajero, el nombre y todo ese rollo, pues no tiene caso que le metan ningún tipo de llave. Y pues así quedaría la estructura o el esquema de esta base de datos. Les toca a ustedes llevarlo a la práctica, llevarlo a la construcción, ahí en terminal, desde la terminal. Ya más específico, si quieren le ponemos líneas para que les quede más claro la parte de las relaciones. Déjenme insertarles por aquí algunas líneas. A ver, nada más. Lo que no me gusta es que creo que... Ah, sí, sí se puede. Ajá. Ok. A ver si tengo una para dibujar libremente. Creo que sí. Ahí está, sí. Esta de aquí se va a relacionar con esta de aquí. Así. Ok, llave primaria con esta llave foránea. Bueno, esta de acá, esta de aquí se va a relacionar con esa misma tabla, pero llega aquí. No importa, le voy a recortar un poco porque no se ve tan feo. Así. Ok, ahora esta de por acá se va a relacionar con este campo de aquí. Así. Como pueden ver, esta se relaciona con estas 3 tablas. Y vamos por esta de boletos. Esta de boletos se relaciona a través del ID de salida con esta de aquí. Entonces, esta va relacionada así. Aquí, aquí, aquí. Ahí está, más o menos así queda. Sale, ahí están las relaciones, cómo tienen que ir. ¿Dudas con el esquema? Entonces ahí, profe, generamos primero las unidades, rutas, después conductores. Ajá, estas 3, esta de unidades, rutas y conductores pueden ir en el orden que quieran. Incluso pueden poner primero rutas si quieren, luego conductores, luego unidades. Cualquiera de esos 3 en el orden que quieran. Pero tienen que estar antes de que creen y generen esta. Porque en esta ya se utilizan las otras por las relaciones que tiene. ¿Ah? Y la última que tienen que generar definitivamente es esta de boletos. Porque esta lleva relación con esta, que ya tendría que estar creada. Y esta a su vez, para poder hacerla, ya tendrían que estar las otras 3.
Por eso tiene sus detalles esta basecita de datos. Pero es un muy buen ejercicio para poder practicar las relaciones, la creación de tablas y toda la base de datos en general. Y en ese mismo sentido también va el llenado de datos. Para que puedan llenar datos y vender boletos, o es decir, insertar boletos aquí, pues ya deben de tener datos aquí, 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 para que puedan tener datos aquí. Y una vez que ya tengan datos aquí en salidas, ya pueden vender boletos porque tienen que registrar esas salidas a través del ID. ¿Dudas? Profe, ¿qué nombre Ande. tiene el cuarto dato de la tabla conductores? Cuarto dato de la tabla conductores. Este de aquí, edad. Gracias, profe. De nada. ¿Es para hoy? No. Este es el esquema de lo que van a hacer como proyecto de unidad. Todavía no le ponemos fecha. Apenas lo planteamos. ¿Qué es lo que van a hacer? Va a ser el esquema general. Ahorita les empiezo a poner acá en la otra diapositiva cuántos datos quiero en cada tabla y las consultas que quiero que realicen. ¿Sale? Primeramente vamos a empezar con la parte de datos. Y como si es algo laborioso, a lo mejor no es difícil, realmente no es complicado, y más cuando ya hicimos toda la parte del análisis y toda la parte de la definición de qué tipo de dato, ya es mucho más sencillo y es mucho más rápido. Por eso mi recomendación siempre que trabajen con bases de datos, no se vayan directamente a la terminal a hacerlo o al manejador en la interfaz gráfica. Primero analícenlo, primero chéquense cómo van a quedar, cómo queda su esquema, cómo pueden repartir la información en sus respectivas tablas y cómo pueden relacionarlas antes de que se vayan a hacerlo. Una vez que ya lo tienen bien analizado, bien definido y ya bien estructurado, entonces sí, ya se pueden ir a hacerlo. Ese es un error muy común que cometen muchos programadores hoy en día, que pues ya les surge o ya se quieren ir a la programación y se van directamente sin hacer un análisis de la base de datos que van a emplear. Por eso al principio del curso yo les comentaba, ha habido muy buenos programadores, chavos que son muy buenos programando, pero bien malos para hacer sus bases de datos, bien mal hechas que las tienen. Entonces tratamos de que no sean así. Ok, bueno, entonces, si no hay dudas con el esquema, me paso a una siguiente diapositiva en esta misma presentación que les voy a compartir para especificarles cuántos y qué datos quiero. Bueno, más bien cuántos datos. Ya el qué datos ustedes se encargan de ponerlos. Esto es para el llenado, ¿ok? Eso es referente a los datos. Bueno, a ver, en la tabla, vamos a ver. En la tabla de unidades, quiero por lo menos que registren unas 10 unidades. 10 unidades de transporte. En la tabla de rutas, tengan al menos unas 10 rutas también. 10 rutas definidas. Tabla de rutas. Unos 8 conductores. Tabla de conductores. Bueno, igual no tiene caso que les ponga en la tabla tal, nada más 8 conductores, 10 rutas. Supongo que ya asumen, ¿no? Que son, ¿en qué tabla van?
Son mínimos. Si ustedes le quieren meter más, no hay ningún problema, pero son mínimos. 10 unidades, 10 rutas, 8 conductores, 15 salidas y unos 20 boletos vendidos. Por eso, pues no es para mañana, porque es más, mañana ni clase tenemos, creo que es hasta el jueves. ¿Sí está claro? ¿Cuántos aquí que me registran 10 unidades? De este lado, 10 rutas. Por acá, que tengan 8 conductores mínimo. 15 salidas dadas de alta. Aquí. Y 20 boletos vendidos. Son mínimos. Si tienen más, mucho que mejor. ¿Dónde pudieran tener duda de qué datos lleva? A ver, menciónenme, no quiero que tengan ningún tipo de duda. Quisiera saber dónde les causa duda de qué tipo de información pondrían. Para darles un ejemplo, ya de un registro completo. ¿No? ¿Todo bien? Profe, en la tabla de conductores, Ajá. después de clave de licencia, ¿cuál es la que sigue? ¿Fecha de qué? Fecha del último examen. Les decía que les hacen exámenes médicos. Esa es la fecha Sí, del sí, ya me último acuerdo. examen médico. Ajá. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Acá arriba es fecha del último mantenimiento a la unidad. ¿No? ¿Todo bien? ¿Para cuándo sería, profe? Disculpe. Ok, bueno, vamos a pasar a esa parte. Vamos a ponerle fecha. A ver, aquí nada más no me acuerdo para cuándo tenía definido el examen, pero ahorita lo vemos. A ver, enseguida lo vemos. A ver. Ok, a ver. ¿Dónde lo puse? Es que si mal no recuerdo, era la 4ª semana después de haber iniciado, pero te checamos. No sé, aquí lo debo tener. Unidad 1. Aquí está, semana de evaluación del 18 al 24 de septiembre, o sea, la semana que entra. Ajá. Ok, bueno, a ver, entonces, para darles chance, sería toda una semana. Vamos a poner que aquí en estos días generan toda la estructura con los datos.
pero para que me den chance de evaluarlos. Para el 22 hasta la muy noche. El 22 a la muy noche. Allá el último minuto del día 22. Para que me den chance de empezar a revisar el jueves. Hacerles algunos comentarios cuando nos conectemos a la clase. De algo que haya encontrado ahí en sus trabajos. Y poder subir calificaciones a tiempo. Sí, entonces va a quedar para límite miércoles 22. Miércoles 22. Estamos hablando de una semana y un día más. Miércoles 22. Aquí nada más les voy a agregar unas consultitas que quiero que vengan incluidas ahí también. Y profe, le vamos a enviar el archivito que se crea cuando hacemos El link, acuérdense que en el nuevo Moodle, el que estamos trabajando nosotros. no, sí, pero de la base de datos le vamos a enviar el archivito que se crea. Sí. Ok. Igual me generan el link ahí en su Drive. Lo guardan en su Drive y nada más me generan el link a la carpetita donde esté el archivo. ¿Y qué más? El archivo y las consultas me las van a poner. Ahí sí me las ponen aparte si quieren, en un documentito, en un documento de texto. Ahí me ponen las consultas que hicieron. La solución a las consultas, más bien. Pero sí, el archivito sí me lo suben ahí en un Drive, una carpetita. Y ahí mismo un documentito donde esté lo de las consultas. Ahorita les digo qué consultas. Aquí les vamos a poner. Van a ser poquitas. Y estas consultas, vamos a hacer unas similares con los datos que hemos hecho, que tenemos hasta el momento. Similares para que les ayuden a obtener información como la que les voy a pedir. Por ejemplo, se requiere, una de las primeras consultas, se requiere un listado con el nombre y número de asiento. Vamos a suponer que nos reportaron que iban algunas personas, no sé, contagiadas en un autobús y queremos saber un listado con el nombre y número de asiento. De las personas que viajaron de San Luis Potosí a Tampico, Tamaulipas. El día, no sé, 15 de septiembre. Se solicita el nombre de los conductores que tuvieron salidas entre el primero, entre el día 01 y el 15 de septiembre en la unidad número, no sé, 2021. Para eso van a tener que dar de alta este número de unidad entre las 10 que les estoy pidiendo aquí. Bueno, para que no genere ruido, 2025. Se pueden confundir con el año.
ver, déjame ver. Quiere un listado de los pasajeros que compraron boleto tipo estudiante para San Luis Potosí. Y no, vamos a ponerle con destino a San Luis Potosí. El día 5 de septiembre. Listado de las rutas con salida día 15 de septiembre. La ruta se requiere origen, destino, fecha y hora de salida. Bueno, sobre todo la hora, fecha ya les estoy diciendo, ¿no? Es origen, destino y hora de salida. Y una última. Ok. La última sería quiere el total de boletos vendidos por salida el día 15 de septiembre. Exacto, con esos 5 se pueden entretener. Pero antes pregunta, ¿cómo andan en consultas? ¿Cómo consideran que andan en consultas? ¿Son buenos? ¿Más o menos? ¿Le batallan? Más o menos. Eso es todo. Pues yo voy a tener que ver los videos, profe, para eso de las consultas, sí, a mí medio interesado. Ok. Fíjense que sí les puede servir mucho uno de los videos en donde hicimos una consulta, o 2 consultitas creo, donde obtuvimos datos que pertenecen a varias tablas.
En todas estas, en todas, definitivamente van a tener que emplear datos de otras tablas. ¿Sale? Los datos que se ocupan están repartidos en diferentes tablas. Vamos a analizar una de ellas. Por ejemplo, esta de aquí. La primera consulta dice, se requiere un listado, y aquí le estoy poniendo específicamente qué es lo que quiero, el nombre, de hecho aquí les puedo especificar, nombre del pasajero, y número de asiento. Vamos a ver qué onda con eso. Nombre del pasajero lo encontramos aquí. Número de asiento también lo encontramos aquí. Hasta ahí pudieran pensar, ok, no voy a ocupar la tabla boletos. Pero ojo, dice nombre del pasajero y número de asiento de las personas que viajaron de San Luis Potosí a Tampico. Entonces, ¿cómo puedo saber de dónde a dónde viajaron? Porque existe una ruta, o tiene que haber una ruta de San Luis Potosí como origen a Tampico como destino. Y esa ruta está registrada en una salida. Aquí debe estar un ID de ruta. Incluso se va a ocupar esta de salidas también porque trae una fecha de salida. Dice aquí, el día 15 de septiembre. ¿Qué quiere decir? Que entonces van a ocupar esta tabla, esta de aquí y esta de acá para poder generar esa consulta. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces ahí necesitan una relación entre las tres tablas. Por eso les pregunta cómo andan. Definitivamente ustedes las pueden intentar. Claro que sí. Pueden intentar las consultas. Sin embargo, en las clases que haya de aquí al ¿qué dijimos? Al 22, se atraviesan una, la del jueves, se atraviesa otra, la del martes. En esas dos clases vamos a estar trabajando con puras consultas que abarquen dos o tres tablas para que se den una idea de cómo hacerlas y que estas de aquí que son para el proyecto pues se les hagan más sencillas o al menos las entiendan más. Pero de que ustedes las pueden intentar antes de esas clases, por supuesto. Pueden irla adelantando en ese sentido. ¿Sí? Pero entonces, aquí está todo el proyecto planteado. Aquí está la estructura, aquí están los tipos de datos, las tablas, qué tipo de llave llevan, cómo van relacionados, cuántos datos quiero en cada tabla y las consultas. Estas consultas. Entonces, ¿qué me van a entregar ustedes como proyecto? Van a generar una carpeta en su Drive en donde pongan en un archivito, un primer archivo, pues va a ser un, no sé, que se llame transporte.db, o si le quieran poner examen, o no sé cómo le quieran poner. Eso ya queda a consideración de cada uno de ustedes. Pero bueno, yo aquí les estoy planteando este nombre, transporte.db. ¿Qué tiene que incluir? Las 5 tablitas con este contenido. 10 registros en la tabla de unidades, 10 registros en la tabla de rutas, 8 en la tabla de conductores, 15 en la tabla de salidas y 20 en la tabla de boletos. Esa es una primera parte de su proyecto. Segundo, en un archivo de tipo texto, ustedes van a poner la consultita y la respuesta, es decir, con qué consulta lograron darle respuesta a este de aquí. Yo lo que voy a hacer para probarlo pues, es copiar lo que ustedes me pongan aquí. No sé, el select, es un ejemplo, ¿no? Select, boletos.nombre, comas, boletos.num-asiento, from boletos, coma, salidas, coma, rutas, where, no sé qué. Todo eso yo lo voy a copiar y lo pongo en mi terminal y si me da el resultado que les estoy pidiendo, ya, esta la tienen bien. Y así me voy a ir, ¿no? Calificando cada una de ellas, que estén correctas. Y así serían 2 cosas las que tiene que haber en su carpetita que me van a compartir. El archivito donde vienen sus datos y el otro archivito de tipo texto donde vienen las consultas y la respuesta que le pusieron a cada uno. Ese archivito igual y si lo quieren poner en PDF no hay ningún problema.
Puede ser un documento de Word, puede ser un documento de texto, un TXT, un PDF, lo que ustedes quieran, pero donde vengan las 5 consultitas con su respectiva respuesta. Y así vamos a evaluar el proyecto de la unidad número 1. Y todo hecho, por supuesto, en el SQLite. ¿Dudas? ¿No hay Ninguno. dudas? Ninguno. Perfecto. Profe, ¿nos va a pasar ese PowerPoint? Ah, sí, por supuesto. Este se los voy a pasar. Igual y se los convierto en PDF. Déjame ver cómo se ve. Para que no batallen. Déjame ver. Yo creo que está más fácil poniéndoselos en PDF. Aquí está. Tiene que estar acomodado. Ok. A ver, documentos horizontal. A ver. Déjame ver cómo lo genera así, primeramente. Si no, se los paso así. El chiste. Ah, sí, está bien, perfecto, así. Así ya no se mueve nada de lo que estuvimos diciendo. Y ya queda todo. Ahí está. Este lo voy a guardar como proyecto de unidad 1. Ahí está guardado, enseguida se los pongo. Lo voy a guardar en mi Drive y les comparto el enlace, que es algo como lo que ustedes tienen que hacer, ¿eh? Acuérdense que en el nuevo Moodle no deben de subir archivos, simplemente deben de subir enlaces. Ahorita les voy a recordar cómo, para que también no se les olvide y no me quieran subir los archivos. Vean, yo tengo mi Drive, tengo mi cuenta de Drive. Aquí está. Y en mi cuenta de Drive, pues yo tengo varias carpetas, ¿no? En mi caso, la de la materia la debo de tener aquí, si mal no recuerdo. Aquí está. Tópicos selectos de base de datos, agosto-diciembre. Aquí está. Estas son las cosas que les he compartido. Vamos a suponer que ustedes ya me hicieron, o ya hicieron su carpetita. Además voy a hacer una para mostrarles. Voy a hacer una. Aquí adentro, que se llame, con un clic derecho, vean. Clic derecho en cualquier espacio, nueva carpeta. Y aquí le voy a poner proyecto de unidad 1. Ya está. Dentro de ella voy a subir el archivito que acabo de generar, el PDF. Ustedes tendrían que hacer algo similar. Tendrían que subir a su carpeta el archivito .db que generen con el SQLite y el archivito de texto en donde vengan las consultas. Ajá. Esas dos cosas son las que tendrían que estar en su carpeta y ustedes me van a compartir su carpeta. Ahorita yo voy a compartirles a ustedes esta carpeta para que puedan ingresar. Pero a ver, entonces yo voy a subir el archivito, nada más déjenme. Me ubico en la carpetita adecuada, acá está arriba, aquí está. Voy a subir el archivo que les quiero compartir, que es proyecto de unidad 1. Ahí está, ya lo estoy subiendo a mi Drive. De hecho, a mí ya me queda poco espacio. Ustedes muy seguramente tienen casi sus 30 gigas libres. Ahí está, ya tienen aquí el proyecto de unidad. Entonces, lo que voy a hacer es, igual y fíjense, para que no batallen también, ya les puedo poner esto en un Word si quieren también. Ya se los voy a compartir para que vean. Aquí en un buen Word.
está. Ya nada más aquí para que le den solución. Ya no se van a quejar de que no lo pude hacer. Ahí está. No está muy grande, vamos a reducirle de tamaño. Más o menos ahí, ya nada más con otro color ustedes ponen la respuesta de cada una de estas. Aquí van a poner su nombre. Este es un formatito que también voy a guardar y se los voy a compartir. A ver. Formato de consultas. Bueno, no, consultas. Consultas de la unidad 1. Es un Word. Ya les ahorré trabajo. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? También a mi carpeta que les voy a compartir, voy a subir este archivito. Ya para que ustedes puedan descargar las dos cosas. El formatito y lo que van a hacer. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la cadena para compartirles mi carpeta. Voy a generar esa cadena. Esta de aquí. La quiero compartir, le doy un clic derecho y le voy a dar en compartir. Nada más le voy a configurar. Aquí. Voy a compartir. Aquí nada más voy a cambiarle estos parámetros de aquí. Dice, ¿solo las personas añadidas pueden abrir este enlace? No, lo voy a dar aquí. Que cualquier usuario, cualquier persona con el enlace, les voy a echarse a que editen mi carpeta. Nada más les pido un favor, nada más no me vayan a borrar los archivos, nada más cópienlos. ¿Sale? Bueno, no sé si los permisos de lector les permitan descargarlos. Yo digo que sí. Ahí me comentan. Si no los pueden descargar, entonces les pongo de editor. Es que a veces lo he puesto de editor y me borran los archivos. Hay quien se le ocurre cortarlos en lugar de copiarlos o descargarlos. De momento los dejo como lectores. Pero bueno, con eso se genera el enlace este de aquí, en mi Drive. Ajá. Nada más le doy en copiar enlace. Y en mi caso yo voy a abrir el Moodle para compartírselos. En el caso de ustedes, ese enlace es el que tendrían que subir, en donde yo les ponga les asigne la tarea. Ah, ¿qué onda con mi cuenta? ¿Sí es esta mi cuenta? Sí. Charros. Espérame tantito. Ay, es que entra el otro. Espérame, no es aquí. No es aquí. Es acá. Ya se me hacía raro, andaba en otro lado. Bueno. Entonces, aquí en la unidad 1, aquí como actividad, recursos, actividades. Bueno, como actividad, en recursos les voy a compartir esa parte, ¿no? Igual y genero por aquí una división en donde les ponga el enlace para mi carpetita, que puedan descargar el esquema en PDF y el Word de las consultas. Y les voy a programar como tarea para que ustedes ya vayan subiendo en cuanto lo vayan haciendo. Profe, es que ahí está en la pestaña principal, ¿no? ¿Cómo? Ahí está en la pestaña general, no en la unidad 1.
Sí, tiene razón. Sí, gracias, sí. No medio despistado el día de hoy. Sí, tienes toda la razón, aquí estoy. Actividades, entonces, aquí es donde les voy a subir eso. Primeramente les voy a compartir esos materiales, aquí como recursos. Estamos que voy a tener que subir. Lo voy a poner como una etiqueta. Sí, porque ya no vienen carpetas. Y como una etiqueta. Ok, entonces voy a poner materiales para el proyecto de la unidad 1, que es el esquema general de la base de datos, que es el documento PDF, y las consultas a desarrollar. Es el esquema y las especificaciones del número de registros en cada tabla. Las consultas a desarrollar son las dos cosas que van a ir en esta carpetita que les voy a compartir. Y aquí va el enlace. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Y ahorita no me lo acomodo para subirlo un poquito porque va a quedar hasta abajo. Y bueno, igual y queda dentro de la misma sección, les va a aparecer en la sección de actividades. Se los quería poner en recursos, pero bueno, para que quede organizado. Se los pongo en recursos y en actividades nada más les pongo el enlace para que suban ya su trabajo. A ver, arriba. Para que queden recursos. Ahí está. Ahí les va a aparecer a ustedes en la sección de recursos. Y abajo nada más les voy a poner ya el enlace para que puedan subir sus enlaces de compartimiento a sus trabajos ya realizados, que es lo que estamos platicando ahorita. Bueno, pero se los voy a subir como tarea, porque les voy a poner una fecha. Esta sí lo voy a asignar como una tarea. Acá está tarea. Nombre de la tarea, proyecto de unidad 1. En este espacio deberán subir los enlaces a sus carpetas en Drive, en donde deberán estar dos archivos. Uno, el archivo de la base de datos con extensión .db, que sabemos que le podemos poner cualquier tipo de extensión, pero bueno, vamos a definir que lleve extensión .db. El nombre, el que ustedes quieran. Yo les propongo transporte, pero si quieren pueden ponerle examen y su nombre o no sé. Y dos, un documento
de tipo texto, puede ser el documento de Word, que se les facilitó. Donde se encuentre la solución a las 5 consultas planteadas. Ahí está. Que se muestra la descripción y pues no van a subir archivos, envíos a partir de hoy y con fecha de entrega. En automático me pone una semana, pero yo les dije que les iba a dar un día más. Fecha de entrega el 22 hasta el último minuto que me permita aquí. Ahí está. Que me permita recordar el 23. Profe, ¿Dónde? ¿el jueves sí tendremos clase? Este jueves. Es inhábil. Tienes razón. También tenía esa duda. Tienes razón. Bueno, podemos ajustar la fecha más adelante si es que nos falta tiempo, ¿eh? No se preocupen por eso. Es que es su día de clase, por eso le pregunto. Sí, ya sé. No me acordaba. Soy flexible en ese sentido, no se preocupen de que ya le puse fecha, ya no la voy a cambiar, no. Sí, nos vamos adaptando de acuerdo a cómo van sucediendo las cosas, porque de repente a veces ando muy ocupado y mi chance me da de darles clase, pero esperemos que eso no pase. No, sí, no se preocupen, esta fecha la podemos cambiar, de acuerdo a las necesidades. Ok, profe. Bueno, pero a ver, entonces texto en línea, una palabra, ahí está. Bueno, el cambio sin mostrar. Sí, no me acordaba que el jueves no tenemos actividad. A ver, aquí están los materiales, el enlace y acá abajo quedó el proyecto de unidad. Ya nada más para que lo suban. Perfecto. Desactivamos la edición. Bueno, chavos, entonces ya quedó listo. Entonces, si no tienen dudas, pues nos estamos viendo. Ya quedaron todas las indicaciones, quedaron grabadas porque seguimos grabando. Y si no hay alguna otra duda. Yo sí, se puede quedar conmigo ahorita el último. Sí, claro. Por favor. Sí, por supuesto. Para los demás, si no tenemos duda, pues entonces nos vemos. Como bien lo dijeron ahorita, pues no hay actividades el día jueves, entonces nos estamos viendo el próximo martes. Y ahí vemos si alcanzamos a resolver suficientes consultas que les ayuden a sacar su actividad, pues les dejamos esa fecha, pero si no, pues la podemos recorrer para el día viernes, por ejemplo, para tener martes y jueves haciendo ejercicios que les den chance a ustedes de resolver sus trabajos. ¿Sale? Pero eso ya lo veríamos el día martes. Por lo pronto avancen en su trabajo y pues bueno, que tengan un buen fin de semana. No olviden ir a vacunarse, es importante, váyanse a vacunar. Profe, No se olviden. ¿Dónde? A mí me toca el viernes, profe. ¿La vacuna?